Pues retomamos aquí la transmisión, estamos en tinku.es, estamos en Economía de Tinku Televisión. Tenemos a continuación una persona que desde luego es un lujo tenerla con nosotros aquí, es don Enrique Calvet. Él ha sido europarlamentario, es presidente también de ULIS, pero es una persona importante, es economista, ha sido miembro también del Consejo Económico y Social y es una persona que tiene una trayectoria importantísima tanto a nivel político como administrativo. Le damos las buenas tardes. Muy buenas, don Enrique. Muy buenas tardes, muy contento de estar aquí en Tinku. Muchas gracias por estar con nosotros. Faltaba más, es un placer ayudar y comunicar a la gente lo mucho que me han permitido conocer de la vida y la política. Don Enrique, se está hablando mucho de la preparación que tenemos que tener los españoles de a pie de calle, que tenemos que prepararnos para un invierno duro. Hay dos preguntas en esto. ¿Realmente va a venir ese invierno duro y tenemos que prepararnos para algo? Y la segunda, que nadie lo dice, porque dicen, ¿se tienen que preparar los españoles? Es cómo nos tenemos que preparar, porque yo entiendo que las empresas pueden hacer grandes acopios, despedir a la gente, cerrar empresas, hacer tal y prepararse para esa dinámica trastornada que nos puede venir encima. Pero claro, un ciudadano de a pie no puede tener 2 quintales de gasóleo, ni 20 toneladas de leña, ni comprar 2 toneladas de arroz. ¿Cómo se puede preparar un ciudadano de a pie, suponiendo que esto fuera real, no? Sí, si entendemos lo que fue el discurso del Estado de la Unión de Ursula von der Leyen, ella dijo que nos teníamos que preparar todos los europeos, ¿no? Y después, pues, cada país dependerá un poco de su particular situación, en particular geográfica. Esto está en una línea de hacer comprender poco a poco a los europeos que vamos a salir de nuestra zona de confort porque la geoestrategia, las relaciones internacionales han cambiado radicalmente después de la impresectable invasión de Putin y después de la imposición americana, que es nuestro protector en defensa, de decir, bueno, pues esto se acaba. Es decir, todo lo que ha sido la Ostpolitik, todo lo que ha sido el intentar llegar a buenas relaciones con la URSS, pero que ha degenerado en ser... Con Rusia. Sí. Perdón, con Rusia, bueno, con Rusia, sí. Bueno, con la ex-URSS. Con la ex-URSS y con Rusia, no, de acuerdo, sí. Y que llega al absurdo de ser casi monodependientes en algunos aspectos energéticos, eso se ha acabado. Si que ustedes quieren que yo siga protegiéndoles, hay que saber que el mundo ahora se va a organizar distinto. Entonces eso nos ha pillado de golpe y como europeos eso supone que en la época de transición, hasta que nos preparemos a otra situación geoestratégica, pues vamos a tener que hacer unos sacrificios, yo no diría como en tiempos de guerra, válgame Dios, eso es horrible, pero como en tiempos de evitar la guerra y de preguerra. Entonces, ¿en qué se transmite eso para el ciudadano de a pie? Se transmite en que va a ser un poco más pobre debido a la inflación y se transmite a que, o sea, cuando digo va a ser, vamos a ser, y se transmite en que es posible, según las temperaturas, según cómo sea el invierno, según cómo seamos de ágiles en sustituir una fuente de energías por otra, se puede transmitir en ciertas restricciones, o sin llegar a restricciones, evidentemente, limitaciones del uso de la energía. Eso es lo que yo quiero decir, creo que se quiere decir cuando se dice tenemos que prepararlo a vivir una crisis más, por cierto. Eso es lo que hay. Después, la intensidad de esa crisis y de las consecuencias sobre el vulgo, quiero decir yo mismo, al que yo pertenezco, es decir, sobre los que no somos ultra ricos, pues va a depender de la habilidad de los gobiernos, va a depender de cosas incontrolables como es la crudeza del invierno en determinadas zonas de Europa y va a depender de
la capacidad de Europa de recuperar mucho tiempo perdido, porque lo que no dijo en su discurso la señora von der Leyen, que fue un discurso optimista y Europa ha sabido reaccionar y estamos todos unidos, etcétera, sí, pero Europa llega tarde a algunos aspectos fundamentales. Por ejemplo, Europa llega tarde al no tener una poderosa defensa común. Europa llega tarde a no tener una política exterior común poderosa. Europa llega tarde al no tener un único mercado de la energía y un poderoso mercado unificado de la energía, porque cada país va por su lado. Y Europa llega tarde en no tener un ministro de Economía o un tesoro público para defender su euro. Claro. Y lo llevamos avisando a algunos de hace mucho tiempo. Entonces ahora hay que hacer pues lo que se puede con lo que queda. Claro. Porque esas cosas necesitan tiempo. Don Enrique, hay una cuestión que ha quedado un poquito postergada, ¿no? Salíamos del COVID, han sido 2 años muy duros de restricciones, confinamiento, limitación a las exportaciones y nos encontrábamos con una rampa, o sea, parecía que salíamos de la pandemia y había unos fondos europeos que llegaban, había una recuperación económica post-COVID y de repente nos encontramos con la guerra de Ucrania. ¿En qué punto ahora mismo está esa recuperación? Porque claro, del COVID hemos saltado a la guerra de Ucrania, que nos está haciendo un daño también energético con la producción eléctrica, con el gasóleo, el gas, los combustibles, el cierre del Nord Stream. ¿En qué posición ahora mismo está esa recuperación? Han coincidido varias crisis juntas, ¿no? en la recuperación. Más que juntas, sucesivas. Sucesivas. Es decir, viene la COVID. La COVID rompe muchas cosas, la fluidez en los transportes, la producción de materias primas, pero también de chips y de elementos básicos para la producción, estrangula los canales de difusión. Entonces todo eso es un freno para la economía. Bueno, se debe a una pandemia. La pandemia se va más o menos controlando, aceptando o asumiendo, porque todavía tenemos 2.000 muertos por COVID este verano, que no se olvide, pero ya no le prestamos la misma efecto trágico y entonces vamos saliendo, entonces claro, se sale con dificultad, pero se sale de una situación de casi no voy a decir de congelación de la producción, pero en fin, producción mínimo, pues claro, se va creciendo, evidentemente hay un efecto de recuperación. Eso sí, se va creciendo con inflación porque se tarda en recuperar la fluidez de acceso a las ofertas, la fluidez de acceso a la materia prima, hay que volver a poner en funcionamiento empresas, sistemas de transportes, etc. O sea, ya empieza ahí la inflación. Y cuando estamos creciendo, digamos, pues ya viene lo de la invasión de Ucrania y esa lo que supone es el típico shock de oferta que se dio un poquito en el año 73 para los que como yo estábamos ahí, que desemboca... Que fue por el petróleo, ¿no? Que fue por el petróleo. Pues aquí es lo mismo, es decir, hay un shock de oferta brutal, es decir, bueno, pues se acaba una cosa tan fundamental como la sangre para las arterias, es decir, se acaba determinada energía, sin que por supuesto nosotros hayamos tenido, salvo Francia un poquito, pero los demás hayamos tenido ocasión de desarrollar un modelo energético distinto, es decir, somos dependientes y además se acaba por la guerra de Ucrania, por supuesto, y por nuestra tontería con Marruecos-Argelia. Bueno, en ese momento, por supuesto, cuando el motor no tiene gasolina, nunca mejor dicho, pues evidentemente lo que es la recuperación, estoy simplificando, porque hay muchos aspectos, pero se va al garete. O sea, ahora mismo no podemos hablar de recuperación. La recuperación se hará cuando hayamos recuperado unos niveles de abastecimiento de nuestras materias primas indispensables, incluido mucho de lo que se produce, por ejemplo, en China y en Taiwán, que son muchos de los chips y muchos de las materias primas y de las tierras raras absolutamente fundamentales para las nuevas tecnologías. Y eso se recuperará con el tiempo, porque necesitamos encontrar flujos de
de entrada de combustibles de todo tipo por otras vías, para sustituir, además de ir desarrollando las alternativas, pero eso lleva su tiempo. Y necesitamos también, y lo ha dicho von der Leyen, pues empezar a fabricar nosotros ciertos elementos básicos de tu chip y aprender a no depender tanto, pues, por ejemplo, de China, ¿no? Entonces, de eso saldremos, evidentemente se hará, ahora se hará en un precio mucho más alto de lo que pagamos ahora. Claro. Por lo tanto, lo que tenemos es un efecto escalón en los precios. Espero que sea un efecto escalón en los precios. Usted que estamos en el 10% en España, menos en otros países, nosotros tenemos las autonomías y nuestras rigideces económicas, pero estamos en el 10%. El mes que lleguemos, no sé si era marzo, etcétera, del año que viene, en que el mes anterior hubo una subida del 10%, ahí evidentemente bajará la inflación. Habremos tenido un efecto escalón. Eso hay que esperar. Y esperemos que sea así, porque lo peor es que ese efecto escalón se convierta más bien en una espiral inflacionista y se te vaya creciendo, lo cual se va a intentar evitar. Entonces, de recuperación, olvídese, la estrangularon, la antigua, y la nueva va a tardar un poco hasta que nos recompongamos en todos los aspectos. Claro, una pregunta más, don Enrique Calvet. Usted ha sido europarlamentario, conoce bien las relaciones, porque le tocó además esas relaciones con el Reino Unido. ¿Cree usted que la situación del Brexit es recuperable? Es decir, ¿cree que puede haber una vuelta atrás? Ahora mismo, con un cambio de reinado, un cambio de gobierno, por lo menos de primer ministro, eso está postergado por decenios. ¿Cuál es la situación del Reino Unido ahora mismo con relación a la Unión Europea? Bueno, yo creo que el Reino Unido no se va a plantear a corto plazo el reingreso. No están los tiempos para eso. Tiene una primer ministro que ha sido de todo, ha sido antimonárquica y ahora es profundamente monárquica. Fue activa contra el Brexit y terminó siendo propagandista del Brexit. Entonces es pragmática, pero ella sabe que en este momento eso no lo puede plantear, ni además creo que a Europa le interesaría. Entonces hay una intentona por parte de Francia de crear, paralelamente a la UE, a la Unión Europea, de crear lo que se llama el espacio europeo, donde sería la UE con los países que no le pertenecen, como por ejemplo Noruega, o Suiza, aparte del Reino Unido. Ha tenido un protocolario y nada entusiasmante referencia a Ursula von der Leyen en su discurso, por deferencia a Francia, que es uno de los motores, pero no lo veo. Es decir, más bien me espero, y eso va a ser terrible para Inglaterra, no va a ser muy bueno para Europa, más bien me espero a que esta mujer intente no cumplir lo pactado en el pacto de salida del Brexit, sobre todo en el caso de lo de Irlanda. Y eso va a complicar las cosas. Sin embargo, evidentemente, en cuestiones de defensa, por ejemplo, puesto que es la otra potencia nuclear de Europa y tal... Y es OTAN, es miembro de la OTAN. Claro. Y es miembro de la OTAN, yo creo que ahí las cosas... Y nosotros somos miembros de la OTAN. Claro, ahí se van a mantener eso. Pero ya en el aspecto económico, en el aspecto comercial, intercambio, no me espero a que entre, y no digamos ya en el aspecto de la libre circulación de personas, no me espero a que entre e incluso que ponga más dificultades. Pero es que Europa, antes de hacer lo que se le ocurre a Macron, debería solucionar sus problemas. Debería primero enterarse de lo que es de verdad, y tiene el modelo de Estados Unidos, de lo que es de verdad un conjunto político unido en los aspectos fundamentales en este momento en que el mundo lo deciden los grandes estados continentes. Europa tiene que decidir las 4 políticas esas que dije, ¿no? La económica, la defensa, a nivel unificado y global. Lo cual no quiere decir que haya pérdida de soberanía de las naciones, porque del ejército europeo, pues un día, o un bienio, será el jefe del alto Estado Mayor un español, al otro un chipriota, etc. Se trata de que evidentemente haya
Pues como en Estados Unidos, una respuesta única ante Estados unos retos. continente podrían ser, desde luego, Australia, China, probablemente la India, Probablemente Brasil, Rusia, tal vez, probablemente y Rusia sin duda, que lo está y Norteamérica, actuando. si englobamos Estados Unidos con Canadá, también sería un... No, claro, eso sin lugar a dudas. Que son los 5 ojos, exacto. ¿no? Y en cambio, sí es verdad que debería perder de sus debilidades la UE, Europa, ¿verdad?, dejando en paz a las naciones y a los estados en lo que le es propio, como es su cultura, su visión de la moral, su visión de la convivencia, su visión de, yo qué sé, de la fiesta de los toros, que no se va a dar nunca en Noruega, porque allí hace un frío que cualquier toro se queda petrificado, pero aquí no. No iríamos y lo ninguno, no iríamos entonces, ninguno allí. no tiene por qué meterse en cosas como el aborto. Viene Estados Unidos, con todo lo unido que está, la pena de muerte no es una cosa federal. Bueno, hay estados que la tienen y otros que no la tienen. Exacto, claro. dice, cada estado se las arregle. Y este se está metiendo ahí en cosas debido a los lobbies diversos y tal, en que no tiene por qué hacerse antipática, digo, como organización, a los estados que no comparten en ese momento esa cultura. Solo han de compartir valores democráticos. Y a partir de ahí, valores de pertenecer y un sentimiento de pertenecer a Europa. Y eso, antes de preocuparse por Inglaterra, debería Europa preocuparse por consolidar lo que ya tiene, lo cual probablemente necesite de lo que pasa con el euro, es decir, de una Europa a varias velocidades, pero siendo la primera velocidad el tractor que atrae a las demás. Ya sabe usted que el euro, de hecho, es la unidad de todos los países de la Unión Europea, solo que algunos ya la han adoptado y otros están en fases de adopción ajustando sus posibilidades. Postergada, como Polonia, o sea que Hungría, ahí ya hay cierta... Algunos podrían estar ya y no están. O sea que... Y después están algunos que, bueno, por ejemplo Suecia, lo que no Sí, ha sí, querido. sí, sí. Pero mire cómo Suecia y Finlandia... Polonia también y podría Polonia. Pero mire cómo Suecia y Finlandia sí se han apuntado a la OTAN. Es decir, lo que hay que hacer es comprender que unidos en las cosas esenciales colaboramos mucho más a la felicidad de nuestras sociedades, que es de lo que se trata. No se trata de banderas, no se trata... Oiga, ¿cómo protejo mejor? ¿Cómo hago más próspero mejor? ¿Cómo tengo una sociedad más libre y más solidaria? Eso es de lo que se trata. Me he quedado, don Enrique, con eso de los estados continente, que me va a gustar profundizar en ello, porque ahí no estoy muy seguro que la Unión Europea tenga vocación de ser un estado continente, pero que podría llegar a serlo, desde luego la moneda, pero su ausencia de política de defensa común y política exterior, que usted ha mencionado, claro, esos adjetivos o esos calificativos, yo creo que lo hacen ausente en eso. Don Enrique Calvet, ex europarlamentario, presidente de ULIS, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias por haberme invitado. Volverá, si Dios quiere, y usted también. Pues digamos que hasta la próxima. Está invitado hasta la próxima.